¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otra clase que esta vez va a ser de mi asignatura favorita, no de nuestra, sino de mi asignatura favorita y que espero que cada vez más queráis esta asignatura como la quiero yo. La asignatura es Bleach, aunque vamos a tener un pequeño crossover con One Piece. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de dos personajes que se me asemejan una barbaridad y que además son muy queridos ambos por el fandom de ambas series, como son Shanks y Urahara. Shanks y Urahara son quizá dos de los personajes más misteriosos de lejos de ambas obras. Mi favorito de Bleach, por ejemplo, es Urahara, de lejos, me encanta ese tío. Pero claro, muchos diréis, ¿en qué coño se parecen? Bueno, pues quédate hasta el final del vídeo y seguramente habrás visto, como yo, que tienen varias semejanzas y que su papel en ambas obras podría ser parecido. También te digo, seguramente haya spoilers. ¿Por qué? Porque a lo mejor no has visto Bleach entero. ¿O por qué? Porque a lo mejor yo sé algo de Film Red que tú no sabes. Entonces, cada vez que vaya a haber un spoiler o cualquier cosa, yo te lo aviso, te doy 5 o 10 segunditos y cuando levante la mano es que puedes volver a poner el sonido porque se ha terminado el spoiler, ¿vale? Con esto comenzamos y comenzamos ya con spoiler, ¿vale? Así que te doy 10 segunditos para que me mutees. Sí, porque el que avisa no es traidor. Así que empiezo ya con los orígenes. En primer lugar, en Film Red se supone que según los spoilers de la película nos van a decir cuál es el origen de Shanks. Y el origen de Shanks es que Roger se la encontró cuando era un bebé, ¿verdad? Es decir, le adopta de alguna manera uno de los piratas más emblemáticos, una de las fuerzas principales, a lo mejor uno de los grandes piratas que hay, de las grandes tripulaciones u organizaciones pirata que hay en el mundo de One Piece. ¿Por qué el origen de Shanks se parece al de Urahara? Porque nosotros no tenemos un pasado de Urahara como tal, excepto que él fue adoptado, de alguna manera, por los Shihoin, es decir, la familia de Yoruichi. Nosotros no tenemos un pasado de Urahara como tal, simplemente sabemos que los Shihoin le adoptan. Por tanto, esa sería la primera comparación. Los orígenes de ambos son inciertos, es decir, no sabemos de qué familia son, no sabemos de dónde vienen exactamente, simplemente sabemos quiénes les han adoptado, ¿vale? Así que ya se terminaría el spoiler. Esa sería la primera comparación, ¿no? En cuanto a su origen, que yo creo que es una comparación interesante. Yendo un poquito más a cositas más normalitas, ambos además tienen un sombrero que es su marca distintiva y ese sombrero no lo han llevado siempre. Recordemos, por ejemplo, que el sombrero que tiene Shanks se lo da Roger, pero lo hemos visto a veces sin sombrero. Y también recordemos que Urahara, cuando vemos su pasado en la Sociedad de Almas, él no lleva sombrero, sino que ya cuando es desterrado es cuando empieza a llevar el sombrero. Por tanto, esa marca distintiva del sombrero ambos la tienen. De hecho, hay un fact una curiosidad más bien interesante de Urahara, que es que tiene como 10.000, 100.000 sombreros en la tienda, ¿no? Porque si se le rompe uno, poderse poner otro y cambiarlo enseguida, porque le gusta mucho llevar sombrero. ¿Por qué le gustará? Solamente él lo sabe, ¿no? Otro asunto que tienen en común estos dos, primero os voy a hacer rasgos de ambas obras que son parecidos, luego ya iré diciendo por qué, relacionándolo todo, ¿vale? Otros que son muy misteriosos ambos, ¿no? No solamente son misteriosos en el sentido de su origen, sino también son misteriosos en sus motivaciones, son misteriosos en sus acciones, y son misteriosos hasta el punto de decir, este tío que quiere, que busca, este tío cuánto sabe, este tío de dónde viene, ¿por qué hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? ¿Por qué ha hecho lo otro? ¿Entendéis, no? Por poner ejemplos, ¿no? ¿Por qué Urahara ayuda a Ichigo a recuperar los poderes? Luego eso lo sabremos, ¿no? Un poco más adelante, pero ¿por qué Shanks habla con el Gorosei? Son cosas que dices, pero este tío ¿en qué bando está? No es muy lógico lo que están haciendo, ¿verdad? Además, otra característica que tienen ambos es que son súper despreocupados. Les gusta mucho reírse, les gusta mucho vacilar. Son dos personajes que yo creo que, sabiéndose tan poderosos, van despreocupados por la vida. También me parece interesante este hecho, porque si nosotros vemos a Urahara siempre se está riendo, siempre está haciendo el imbécil, siempre está gastando bromas, pero es que cuando nos presentan a Shanks, es exactamente lo mismo. Es un tío que le revientan una botella de sake encima, le mojan y se empieza a descojonar, que no hay ningún problema, todo risa, etcétera, etcétera.
Son dos personajes que en ese aspecto van muy, muy tranquilos por la vida. ¿Por qué van tan tranquilos? Evidentemente una puede ser por su fuerza o puede ser por su conocimiento, ¿me entendéis? ¿Verdad? Otro punto de comparación que también me gusta mucho es que son respetados por todos los bandos. Vamos a poner primero el ejemplo de Shanks, que me parece más sencillo. El Gorosei le recibe, Sengoku accede a parar la guerra, tiene un encuentro con Kaido e impide que Kaido vaya a Marineford, por ejemplo. Mihawk le va a decir lo de Luffy, ¿no? Con la recompensa. Lo mismo Ace, que quería conocerle. Shirohige acepta una audiencia con él. Es interesante porque todo el mundo, de alguna manera, tiene un respeto por Shanks espectacular. Hasta donde yo recuerdo, no lo hemos visto interactuar con los revolucionarios. Sería el único bando, ¿no? Por así decirlo, que nos faltaría para saber 100% si todos los bandos lo respetan. Pero no tengo ninguna duda de que es respetado por todos los bandos. Ahora, esto sí que puede ser spoiler, ¿vale? Para los que vean, no hayan visto todo Bleach, ¿ok? Así que ahora levantaré la mano cuando haga así, se ha terminado el spoiler, ¿vale? Así que os doy 5 segunditos, no os preocupéis, porque voy a hablar ahora de los bandos en Bleach, ¿vale? Así que comienza el spoiler. Urahara es respetado por todos, es decir, la Sociedad de Almas le respeta por su fuerza. ¿Por qué? Porque cuando le exilian y no van a por él. Es decir, saben que está en el mundo humano, pero no le matan. Después del juicio que tiene por lo de Logioku, que Aizen les engaña y les hace pensar que fue el de la holoficación, ¿no? Además, los Arrancar también le respetan, porque cuando aparece Yami, por ejemplo, con Ulquiorra en Kakakura, si no me equivoco, que se llamaba la ciudad, no quieren pelear con Urahara ni con Yoruichi. No quieren pelear con ninguno de los dos. Dicen, no, con estos no podemos pelear a día de hoy. Y tienen un fuerte respeto por él. Además, Aizen también tiene muchísimo respeto por él. Recordemos que al final el que vence a Aizen no es Ichigo, es Urahara, con el sello. Urahara simplemente estaba esperando al momento en el cual Aizen se debilitase un poco y su sello actuara, pero el que de verdad derrota a Aizen no es Ichigo, es Urahara. Y por último, los 5 potenciales de guerra. Está, joder, ¿cómo se llamaba? Está Ichibe, ¿verdad? Está Kenpachi, está Aizen, está Ichigo y está Urahara. Y Urahara es del que menos saben, de todos. Porque a todos les conocen, de todos saben ciertas cosas, pero Urahara es el más misterioso. Por tanto, tanto los Quincy como los Hollow como los Shinigamis respetan un montón a Urahara. Fin del spoiler, ¿vale? Fin del spoiler. Por tanto, como podemos ver, tenemos ahí un respeto por todos los bandos hacia estos dos personajes. No solamente porque les teman, sino por su reputación, puede ser por su inteligencia, puede ser por su influencia. Pero si os fijáis, es interesante, es muy interesante cuando vemos que aparece uno u otro, dependiendo de la obra, si es One Piece Shanks, si es Bleach Urahara, porque en este caso siempre tienen un respeto por ellos tremendo. Y siempre escuchan sus palabras. Recordemos además Shanks organizando el funeral de Shirohige y Ace, por ejemplo. Después que tenemos otra, es que no actúan si no es necesario. Si no es 100% necesario, ellos no actúan. Y esto lo saco, a lo mejor está más cogido con pinzas lo de Shanks, pero con Urahara es así. Con Urahara es 100% así. Él, cuando está en la batalla con Aizen, no actúa hasta que no pasa un largo tiempo y está mucho rato observando, pensando una estrategia, etcétera, etcétera. Mismo con los Quincy. Mismo con Ichigo, cuando ve a Ichigo que se está peleando con Byakuya y con Renji al principio, cuando le quita los poderes antes de que los vuelva a conseguir, Urahara le encuentra el 0, es decir, Urahara sabía lo que estaba pasando, lo estaba observando, pero no está influyendo, no se mete nunca a hacer ningún movimiento que no deba hacer. Shanks más de lo mismo. Shanks, los dos grandes movimientos que ha hecho, 3, si me apuráis, son Marineford, el Gorosei y ahora mismo el Haki del Conquistador con Ryokugyu. Es decir, él observa y en cuanto ve que algo no es correcto, interviene. Pero si no, no intervendría. Vemos, por ejemplo, que podría haber visto a Luffy en Marineford y no quiere. Vemos ahora mismo en Wano que podría ver a Luffy y no quiere. Vemos que va a hablar con el Gorosei sobre cierto pirata, es decir, solamente actúa cuando tiene que actuar. Prueba más grande ahora es
cuando va a ir a por el One Piece. Y mira que no ha tenido tiempo ni nada, pero es ahora cuando Shanks va a ir a por el One Piece. Entonces es otro punto muy interesante en el cual los dos personajes se parecen, solamente actúan cuando ven que tienen que hacerlo, si no, no lo hacen. Además, siempre que actúan hay cambios. Siempre que actúan pasa algo gordo. No es que pase una cosita normal. Vuelvo a repetir Marineford, para la guerra. Vuelvo a repetir ahora Ryokugyu. Ryokugyu se pira cuando podría haberla liado pardísima en Wano. Vuelvo a decirlo del Gorosei, que seguramente si habló al final de la fruta de Luffy es por lo que el Gorosei sabe lo de la fruta de Luffy. Aunque a lo mejor no. A lo mejor no por cómo mira la recompensa, ¿verdad? Urahara. ¿En qué Urahara cambia las cosas? Pues dándole poderes a Ichigo. Y no solamente los poderes de Shinigami, ya me entendéis. También cambia cuando salva tantas veces la vida de Ichigo, ¿verdad? Y también cambia cuando... Bueno, esto es spoiler, ¿vale? Esto es spoiler para... Es que no debería ser spoiler porque Bleach termina hace mucho, pero bueno, yo por si acaso os digo que es spoiler. Cuando se empieza a unir al padre de Ichigo, que también es Shinigami, ¿vale? Que de una manera u otra le insta a que enseñe a Ichigo el Getsuga Tensho final. Por tanto, ahí tenemos otra comparación entre ambos, ¿no? Solamente actúan cuando tienen que hacerlo, pero además es que si actúan, ahí influyen en la obra de manera directa. No es que, bueno, pues ha soplado el viento en el este, en el oeste ha caído un trueno. No, es que he soplado para que cayese el trueno. Son cosas distintas. ¿Me entendéis, verdad? Me gusta mucho por eso la comparación que yo hago con estos personajes, porque cuando tú ves un tío como Shanks, que siempre que hace algo sube el pan, y ves un tío como Urahara, que siempre que hace algo sube el pan, dices, hostia, es que aquí hay algo, ¿no? Porque no se sabe una mierda de ellos, porque no se sabe hasta dónde llegan sus poderes, y porque siempre tienen la acción necesaria en el momento necesario. Son algo así como Deus Ex Machina andantes. ¿Qué más podríamos ver de esto? Pues por ejemplo, podríamos ver que guardan un secreto. Pero es que guardan un secreto seguro. Principalmente porque desconocemos su origen. Eso ya es un secreto muy grande. Pero además es que saben demasiado. Y cuentan lo que les da la gana. Ejemplos, el Gorosei. Ejemplos, la fruta. Ejemplo con Urahara, Ichigo y su origen. Toda la familia de Ichigo, ¿no? El Rey Espíritu, por ejemplo. La Sociedad de Almas. El Ogyoku. Son muchas cosas. Claro que Bleach ha terminado y sí que te puedo decir cosas que son secretos de Urahara. De Shanks no puedo porque no hay. Además ambos comparten, comparten la característica de tener poca pantalla o de tener poca viñeta, que eso también, quieras o no, hace mucho a la hora del misterio que van creando. Pero además es que no sabes dónde ubicarles. Tú según vas leyendo las obras, tanto One Piece como Bleach, llega un punto en el que no sabes si Urahara es bueno, Urahara es malo, Urahara que persigue, no persigue, Urahara está ahí por amor al arte, Urahara está ahí porque Yoruichi le obliga, o porque se lleva bien con Ichigo, no tienes ni idea. Pero es que con Shanks es 3/4 de lo mismo. No tienes ni idea, y más aún ahora que nos han dicho que va por el One Piece. Eso no se lo esperaba nadie. Hombre, es un pirata, al final tendría que ir, ¿no? Pero es interesante, porque al final no sabes ubicarlos en héroes o villanos. En ese maniqueísmo no fácil del bien y el mal. No sabes ubicarles. Además, nunca han mostrado todo su poder, que es lo que he dicho antes, es que nunca han mostrado todo su poder. Si os fijáis, lo único que sabemos de Shanks en cuanto a poder, ¿vale? Es el tremendo haki que tiene, y que antes de perder el brazo peleaba de tú a tú con Mihawk. No son tonterías, precisamente. ¿Verdad? El mejor espadachín del mundo. 1-1 con el mejor espadachín del mundo, tranquilamente. Y la otra, que me parece también una bestialidad, que es el haki que tiene Shanks. Lo vimos entrando en el barco de Shirohige, pero lo hemos visto ahora con Ryokugyu, ¿verdad? Es acojonante. Pero con Urahara 3/4 de lo mismo. Cuando Renji le dice que tiene que entrenar... Cuando Chado dice que tiene que entrenar, Urahara le dice que no puede entrenar con él a nivel Bankai, porque su Bankai no sirve para entrenar a gente. Entonces se pone a entrenar Renji con él, ¿verdad? Es más, Urahara llega un momento en el que cuando está contra Askin Naklebar, si hubiese querido se lo hubiese reventado él solo. ¿Por qué no lo hace? Con Aizen igual. Con Aizen
parece que no está peleando al tope. De hecho, es que ni libera su Bankai. Paraos a pensar un momento. Aizen, que es el primer gran malo de Bleach, Urahara no libera su Bankai contra él. Es acojonante, pensadlo. Es acojonante. Y con los Quincy, él no toma acción directa hasta ya casi el Palacio del Rey Espíritu. Es que no muestra todo el poder. Pero siempre se les ve que van un pasito por delante de los demás. Como si pudiesen prever lo que va a suceder. Y esto sobre todo me casa más con Urahara. Siempre me casa más con Urahara. Esto está relacionado con que siempre que no actúan si no es necesario, que suelen ser observadores, ¿no? Y sobre todo que cuando actúan es exactamente lo que se tiene que hacer y en el momento que se tiene que hacer. Por eso os digo que me parece súper curioso que ambos personajes nunca muestren todo su poder. Además siempre parezca que vayan un paso por delante, llegando cuando tienen que llegar, haciendo lo que tienen que hacer. Porque de una manera u otra, ese tipo de personajes al final de la obra tiene muchísima incidencia. Además que Urahara estaba planteado como el malo de Bleach. Que al final no lo fue. Pero estaba planteado como el malo de Bleach. Por eso mismo lo de los bandos, que no sabes dónde ubicarles, ¿no? Y Shanks igual, no se sabe dónde ubicarle. Yo lo ubico como pirata y punto, pero claro, es que maniqueamente, complicado. Después, aquí ya podríamos hablar un poco de la relación con el protagonista, ¿no? Porque ambos le dan poder al protagonista. De una manera directa o indirecta. A Luffy la fruta y a Ichigo los poderes, pero no los de Shinigami. Ya sabéis a cuáles me refiero. Si no sabéis a cuáles me refiero, es lo que hay. Ya lo veréis. ¿Qué sucede? Sucede que además de eso les dan un motivo. Les dan un motivo para pelear, un motivo para luchar, un sueño, un deber. En el caso de Luffy es un sueño, en el caso de Ichigo es un deber. ¿Por qué? Porque Ichigo para mí es el mejor protagonista del shonen. Ya haré un análisis de Ichigo, lo tengo muy claro. Pero es el mejor protagonista del shonen porque siempre, de una manera o de otra, Ichigo hace lo que tiene que hacer. Y su personalidad va siempre, a veces un poco emo, vale, sí, a veces un poco emo, pero siempre va a lo que tiene que hacer para proteger a los que quiere. Luffy es más aventura, más tal, también tiene ese factor de protección, pero es más aventura, más alocado, son cosas distintas. Pero al final Shanks y Urahara les dan el poder a ambos. Tócate los huevos. Y luego alguien cercano a Urahara y alguien cercano a Shanks, como son Isshin Kurosaki y Rayleigh, les dan más poder aún. Es que es acojonante. Los paralelismos son brutales. Además siempre cuidan al protagonista. Siempre que se encuentra en un peligro. Lo he dicho ya antes, Urahara le salva en muchas ocasiones a Ichigo. Y Shanks, ya lo hemos visto, que hay 2 ocasiones bien gordas. 3 si nos ponemos. Una al principio con el monstruo este, no Rey Marino, el monstruo este de donde está, cuando pierde el brazo, básicamente. Marineford, ¿verdad? Y ahora con Ryokugyu. Que le salva, yo creo que Luffy en este momento con Sanji, Jinbe y Zoro se funean a Ryokugyu a gusto. Pero les salva de una manera o de otra, les evita un conflicto, ¿no? Pues Urahara hace lo mismo, cuando los espada, cuando los Vaisar, cuando tiene que recuperar los poderes, luego en el Palacio del Rey Espíritu, Urahara está haciendo todo el rato lo mismo, cuando Aizen, por ejemplo, es que es brutal, Después, claro, nos podemos ir un momentito al pasado de ambos, a lo que nosotros conocemos, y lo enlazamos con lo del principio. Es que en el pasado ambos eran élite. ¿Élite en qué sentido? Shanks forma parte de la tripulación del Rey de los Piratas, pero es que Urahara era capitán de una de las divisiones del Gotei. Y no solamente es que, de alguna manera, Urahara luego, claro, sí, estaba desterrado tal, él creó la división científica, toda la parte de investigación del Gotei. Y además antes era miembro del segundo escuadrón, del escuadrón este de asesinato, etcétera, etcétera, que lo dirigían normalmente los Shihoin. Es decir, Yoruichi era la capitana de Urahara, que Yoruichi y Urahara best ship de la historia. Y ahora mismo, si te fijas, vamos al pasado no muy lejano, por ejemplo, pero vamos, que sería más o menos el mismo pasado que el de Urahara. 8 años antes, Shanks era Yonko, ¿no? Ahora mismo sigue siendo Yonko y Urahara sigue siendo un tío de los más top. Y además es un enlace entre la sociedad de almas y el mundo real muy bueno con las mercancías que vende. Pero es que a día de hoy, además están ambos al margen.
No os dais cuenta, pero es que ambos están al margen completamente de todo lo que hacen. De todo lo que sucede intentan estar al margen. Excepto cuando tienen que intervenir, están a su puta bola. Que no sucede nada, pa'lante, yo sigo, pa'lante, no sé, yo me pongo aquí a ver la tele, me voy a navegar y conseguir saque, lo que sea, pero ambos están al margen completamente de la historia hasta que les toca actuar. Es más, es que dicha historia, la de ambos, la de One Piece y la de Bleach, no da inicio como tal hasta que Shanks no le da el sueño, el sombrero y la fruta a Luffy y Urahara no le devuelve los poderes y abre la puerta a la sociedad de almas a Ichigo. Tal cual, tal cual. Es que es tremendo. Yo no sé qué estáis pensando vosotros ahora mismo. Dejádmelo en comentarios o decídmelo por Twitch, que ya sabéis que esto se graba en Twitch. Pero es que inician la trama. Es que son dos personajes que inician la trama. Que son los que cogen al protagonista y le dicen aquí. Y tú aquí. Ala, pa, empujoncito. A vivir. Como el profesor Oak en Pokémon. Cuando le da la Pokédex y el Pikachu a Sketchup. ¿Me entendéis, no? O Roberto Sediño con Oliver y Benji. Es que es así. Es que es acojonante, pero es así. Luego, además, no os dais cuenta, pero podemos establecer un paralelismo entre Kurohige y Aizen, debido a que tanto Shanks como Urahara tienen cuentas pendientes con ellos. Las de Urahara son más complejas. La de Shanks es más la cicatriz, etcétera, etcétera. Vale. No sabemos si hay más, evidentemente, pero sobre todo será la cicatriz, los enfrentamientos. Pero la de Urahara con Aizen es el Ogioku, que Urahara está desterrado de la sociedad de almas por culpa de Aizen, etcétera, etcétera. Es que el principal antagonista y taca. Vamos para allá, directos, que es que son los que tienen cuentas pendientes con el principal antagonista. Ahora, como Shanks ayude a derrotar a Kurohige y sea el que le dé de alguna manera, haga como Urahara, que ayuda a derrotarle, etcétera, etcétera, es un paralelismo ya espectacular. Porque yo ahí ya no sé qué más pruebas puedo dar. Pero es que se me parecen una barbaridad. En cuanto al poder, también podemos hablar de la tremenda inteligencia de Urahara y de la tremenda voluntad de Shanks, ¿no? Que ahí yo creo que sí que son dos cosas distintas que se pueden de alguna manera enfrentar, ¿no? No casan, sí, pero no casan, ¿me entendéis? Pero dentro de la obra, de cada obra, dichos poderes son poderes que pueden cambiarlo todo. El Haki lo cambia todo, nos lo dice Kaido. Nos dice Kaido, sí, si tú tienes una fruta ridícula. Pero Roger no tenía fruta. En el nuevo mundo y en el mundo real se pelea con Haki. Y si no hay Haki, no vale nada. Y Shanks es el puto amo del Haki. Ya lo hemos visto con el Haki del Conquistador que se ha marcado con Ryokugyu, ¿verdad? Pero es que Urahara es el más inteligente de lejos de Bleach. Pero de lejos. Y en Bleach, muchísimas veces, la inteligencia y la debilidad del oponente es la que te vale, no el Ryatsu, no la Zanpakuto, no los niveles de poder. Y lo podemos ver perfectamente con Kenpachi en la última saga. Lo podemos ver con Kenpachi en la última saga, que por muy bestia que sea, sigue necesitando de X cositas para llegar a un punto y aún así no lo consigue, ¿me entendéis, verdad? Pero la inteligencia de Urahara hace que esté un paso por delante de todo el mundo, o 2 o 3, y que te haya creado 5 estrategias, 7 trampas, 8 desenlaces diferentes para lo que está pasando. Por tanto, hasta aquí llegaría la comparación entre ambos. Ahora, en la historia, ¿qué sucede? Yo creo que sí que pueden ser muy parecidos en cuanto a la historia y que Shanks puede ser el Urahara de One Piece. ¿Por qué? Porque de alguna manera, a través de todos los puntos de análisis que os acabo de dar, creo que Urahara y Shanks se parecen en que ambos son capaces de sacrificarse por el protagonista, pero que muchísimas veces llevan al protagonista por donde ellos quieren. Y utilizan al protagonista para un bien mayor. Y muchísimas veces, si os lo paráis a pensar, Shanks nos ha demostrado que él lo que busca es el bien mayor. No está buscando su bien personal. Ahora mismo ya quiere ir a por el One Piece, pero en Marineford, por ejemplo, era un bien mayor. Porque si no, ¿para qué para Marineford? No tiene sentido. Que pare Marineford, ¿para qué? Con el Gorosei igual, ¿para qué va a hablar de cierto pirata? Pues para buscar un bien mayor. ¿Os dais cuenta, verdad? ¿Para qué para Ryokugyu? Para buscar un bien mayor. Urahara hace exactamente lo mismo con Ichigo. Le tiene a veces incluso de cobaya. Véase Aizen. Véase los Vaisar. Véase la Sociedad de Almas.
véase los Arrancar. Le tiene muy, pero que muy de cobaya. Por tanto, yo creo que ambos van a tener una incidencia... Bueno, Shanks va a tener una incidencia parecida a la de Urahara en la obra. Va a ser un personaje muy importante, ya lo sabemos. Y no sé hasta qué punto sí que ambos son los que al final han ido tejiendo el camino del protagonista, empujándole a hacer ciertas cosas. Por tanto, yo creo que hasta aquí llega la comparación, hasta aquí llega este vídeo. Déjame tu comentario con tu opinión, dale un like si te apetece, una suscripción si te apetece. Y nada, nos vemos en el siguiente y muchísimas gracias.